Bienvenidos a Conexión Surfing. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar un rato entretenido disfrutando del mejor surf y, ya sabéis, de sus principales protagonistas. Hoy tenemos mucho con lo que disfrutar, así que vemos los titulares y arrancamos. Comenzaremos con un amplio resumen de la 10ª edición del Open de Surf Yerbabuena, primera prueba de la Liga Nacional Surfing.es 2024. Hablaremos y conoceremos al ganador en Yerbabuena, el surfista canario Luis Díaz. Veremos la sexta y última entrega de la serie documental El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Por supuesto, no faltarán a esta cita nuestros habituales surf consejos. Y nos visitará en el estudio Román 10. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez conocidos los contenidos y los temas que vamos a tratar en el programa de hoy de Conexión Surfing, solo nos quedaría presentar a nuestro compañero Carlos Fernández, que una semana más nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Un placer acompañarte y seguir siendo parte de este gran proyecto de comunicación que es Conexión Surfing. Como hemos visto en titulares, hoy comenzamos en el sur, en un lugar que además me trae buenos recuerdos. Hablo de la ola de la Yerbabuena. La 10ª edición del Open de Surf La Yerbabuena fue el pistoletazo de salida para la Liga Surfing.es 2024. Y como no podía ser de otra manera, fue un evento espectacular, Carlos. Así fue, Víctor. Buen ambiente y buenas olas. Estas son las señas de identidad de un campeonato que sitúa a la localidad gaditana de Barbate en el epicentro del surf nacional. Y por supuesto, un equipo de Conexión Surfing se desplazó hasta allí. Veamos este resumen de lo que nos dejó la 10ª edición del Open de Surf La Yerbabuena, primera prueba de la Liga Surfing.es. Un año más se dio el pistoletazo de salida al Circuito Nacional de Surf en la mítica derecha de Barbate. La localidad gaditana acogió la 10ª edición del ya consolidado Open de Surf La Yerbabuena, una parada obligada en el calendario nacional. Pues sí, que es difícil, 10 años de competición, la verdad que muy contento y muchos años, mucho esfuerzo que llevamos y nada, y esperemos que todo siga, que continúe el tema y que sean muchos años más. Diez años de Yerbabuena, mucho trabajo, muchas horas de sacrificio del equipo, muchos quebraderos de cabeza, pero a la vez muy satisfactorio, un orgullo en la situación que vive ahora mismo el mundo del surfing, que es muy difícil encontrar temas de patrocinadores, muy complicado en este mundillo ahora mismo. Pues la ola Yerbabuena significa mucho y la verdad que es una ola bastante completa en todos sentidos. Pues nunca sabes lo que va a ser, cuando te pongas el pie, dentro de un par de metros la ola de repente cambia y a lo mejor de repente te tira una sección más potente, de repente a lo mejor una más planilla, pero suele cerrar, siempre la ola cierra bastante fuerte.
Y la verdad que es una ola increíble porque para cualquier surfista que te pongas de pie y veas una pared súper larga es increíble, la verdad. Para mí Hierbabuena es un sitiazo porque hay un olón que es casi perfecto, el sitio es súper bonito, súper natural, estás como alejado de todo y no sé, es como casi perfección Hierbabuena. En 10 años de historia han sido muchos los que han salido a hombros de la derecha barbateña. Y así nos lo explicaban los vencedores de la pasada edición 2023. Ganar Hierbabuena es súper importante porque ya eso marcas un poquito el ritmo de cómo empiezas tu temporada, cómo te sientes con tu surfing y un poquito eso. Ganas bastantes puntos nada más empezar la liga y ya vas mucho más confiado en todo lo que vas a hacer más adelante en la liga. Ganar en Hierbabuena significa empezar bien la temporada, ya que es uno de los primeros campeonatos de la temporada y pues ahí empieza más o menos tu ritmo. Y para ti es, no sé, una experiencia súper guapa ganar aquí porque la ola es increíble, entonces puedes demostrar tu surf. En su 10º aniversario, el Open de Surf La Hierbabuena no defraudaría y proclamaría a sus nuevos emperadores. Nada, me siento súper bien, súper feliz, súper cansado también. He hecho como un montón de mangas, ni las he contado, pero nada, ha salido todo bien, así que feliz, feliz. Sí, total. La verdad que me mantuve tranquilo, sabía que eran 30 minutos y no había muchas olas buenas, entonces estuve esperando, dejé que ellos cogiesen, me quedé con prioridad y la verdad que valió la pena, la primera ola fue buenísima y luego estuve un poco más parado el resto de la manga, pero bueno, conseguí coger un backup hacia el final de la manga y ya con eso valió. La próxima parada de los circuitos nacionales será durante la Semana Santa en Tapia de Casariego, en donde volveremos a disfrutar del mejor surf nacional. Espectacular, ¿verdad? Muchísimas gracias a la organización del Open de Surf La Hierbabuena y al pueblo de Barbate por la acogida. Nosotros en Conexión Surfing vamos a ir ahora con el primer surf consejo del día de hoy gracias al Spring Surf Fest Las Américas Pro. Competir con los más de 35, 40 y 45 años, no hay que equivocarse, hay mucha presión. Entonces, es un placer después de la manga de compresar un poquito, ¿sabes? Música, bebida, estar tranquilo con esta música. Yo he hecho mucho Shazam, había un buen DJ. Y no, esto es el espíritu del surf también. Surfear y después ¿cómo se dice? El lifestyle tranquilo, música, beber algo, eso es siempre parte de un package. Me gusta.
Hemos venido con la familia y hay muchas mangas que hacer, entonces poder disfrutar también de entre las mangas o después de la manga al final del día con mi mujer, mi amigo Xavi, todos los competidores nos conocemos de mucho tiempo y de verdad hemos disfrutado igual más fuera del agua que en la competición y fue un placer y siempre cuando sales del agua y que tu mujer está ahí, no está aburrida, que hay música, que hay ánimo, eso siempre es mejor. Una vez hemos visto un amplio resumen de lo que nos dejó el Open de Surf La Yerbabuena, no queríamos perder la oportunidad de charlar un par de días después del evento con su verdadero protagonista, el ganador, Luis Díaz. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Decimos que fuiste el verdadero protagonista en Yerbabuena porque no solo fuiste pasando todas las mangas de primero, sino que finalmente te llevabas esa victoria. ¿Cómo sienta volver a estar en lo más alto del podio? Pues muy bien, la verdad, súper contento. Tenía muchas ganas de llevarme ese campeonato. Había llegado a la final varias veces, quedando segundo, cuarto, etcétera, y siempre pues tenía esa espinita clavada, ¿no? El año pasado veíamos también que al final de todo el circuito se te escapaba por nada la temporada regular, la Liga Surfing.es. ¿Te desquitaste un poquito con esta victoria y empiezas así bien fuerte el circuito nacional? Sí, la verdad que fue una pena la temporada pasada, lo tenía ahí al alcance de la mano. Y nada, pues como todo lo que pudo salir mal, salió mal al final, pues al final no me lo pude llevar. Pero bueno, la verdad que nada, esa página está cerrada y ahora pues empezamos bien este año y con ganas de llevarme eso y muchas más cosas. ¿Cómo te planteas esta temporada? Estamos viendo que en los últimos años en el circuito nacional tú estás muy fuerte, siempre estás arriba, ya sabes lo que es ganar. ¿Cómo te lo planteas este año 2024? Vimos y lo hablamos tú y yo en Barbate, que los jóvenes vienen muy fuertes, pero la veteranía y la experiencia que tú tienes sigue siendo un golpe en la mesa. ¿Cómo te planteas este año? Pues nada, estoy bastante motivado y seguir en esta dinámica, entrenando y intentar ganar la liga, obviamente, ese es el objetivo, y estaría bien llegar a Canarias con el circuito bastante con ventaja, ¿no? Eso sería lo ideal. Y aparte mi objetivo es clasificar a los Challenger Series del WQS, pues quedar en el top 7 europeo este año. Y nada, esos son un poco los dos objetivos que tengo y a por ello. Te vimos lo que te decía y aparte yo lo estuve también hablando luego con los compañeros en Barbate, muy sólido, muy seguro, con un surfing en el que sabías en cada momento. Podríamos decir que eras como un pianista, que no fallabas ninguna tecla. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Por qué llegas tan fuerte al inicio de temporada? ¿Estás preparándote? ¿Simplemente es una ola que dijiste tú que llegabas con fuerza? ¿O por qué esa perfección? Bueno, yo la verdad que he de decir que al ser una ola buena yo conozco mi nivel y sé que tengo un nivel muy alto cuando hago las cosas bien, y tener una ola buena que marca la diferencia un poco del surfing regular con el surfing bueno y excelente, y me pude lucir más. También sí es verdad que estaba compitiendo súper tranquilo, que eso siempre ayuda y se nota. Y nada, intentar buscar esa tranquilidad con la que iba al agua para el resto del campeonato.
Eso es la clave. Nosotros ya te digo, o sea, no fue ninguna sorpresa porque no fallasteis y sabemos que nos tienes acostumbrados a ese nivel de surf y finalmente eso, estaba el merecido premio que fue la victoria. ¿Cómo fue el regreso a casa? Pues nada, muy bien, súper contento. Me fui a comer con mis padres, algo rico, les invité a comer y nada, vuelta al trabajo. Ahora se nos presenta por delante la segunda prueba que va a ser en Tapia y como bien acabas de decir, el circuito nacional es una prioridad para ti, vas a intentar ganarlo. ¿Ya estás mentalizándote de esa segunda prueba de la Liga Surfing.es? ¿Estás preparándote para Asturias o vas a escoger? Al final sabemos que son 3 pruebas de todas las que hacéis las que puntúan. ¿Te vas a centrar en unas en concreto o vas a intentar hacer todas y ir cogiendo cada vez más solidez? Bueno, pues la de Tapia no estoy seguro aún porque es probable que coincida con QS, con el QS de Portugal de Caparica, pero sí es verdad que se pueden hacer las dos si hay suerte. Entonces la prioridad para ese momento será hacer el QS y si al cabo y da tiempo iré a Tapia. Ya que hay bastantes pruebas y el resto de pruebas no coinciden con nada. Entonces esa no estoy tan al 100% seguro de hacerla, pero vamos, el resto seguro y sobre todo las últimas de Canarias, que son las que más puntúan. Que ese cierre de la Liga Surfing.es sea en las Islas Canarias. Tú eres gran canario, también el circuito pasa por Tenerife, pero de alguna manera el fin del circuito, de la temporada regular, es en casa. Para vosotros, para los canarios, que todo ese fin de fiesta sea en vuestras islas, ¿qué significa? Me imagino que será un motivo de orgullo. Sí, la verdad que es una facilidad sobre todo para nosotros, ya que bueno, yo vivo en Lanzarote, pero tengo casa, soy de Gran Canaria y tengo casa en Gran Canaria, he ido mucho a Tenerife, he surfeado muchas veces las olas de los campeonatos, tanto la Caesar como Punta Blanca, como las Américas. Entonces, pues para nosotros es una facilidad y se agradece porque siempre somos nosotros los que tenemos que movernos, ya sea a la península y coger vuelos y es un alivio. Para ti, ya para acabar, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte, antes de finalizar la entrevista, el equipo nacional vuelve a estar, o sea, sabes lo que es estar en él, sabes lo que es pelear por estar en el top 3 de la gente que representa a España en las citas internacionales, ¿sigue siendo un objetivo a día de hoy? ¿Cómo te lo planteas? Sí, por supuesto, o sea, este último año pues no he podido estar en el equipo, ya que la temporada pasada pues no, en las pruebas que contaban no tuve la mejor suerte del mundo y no me salió muy bien, pero bueno, me veo más que capacitado para estar ahí y pelear por una plaza olímpica. Pero vamos, ahora mucha suerte a los que están allí, que son todos buenísimos y que seguro que lo hacen muy bien. Yo nada, pues a la próxima intentar estar ahí, está claro. Luis, yo estoy convencido, o sea, que tienes más que nivel de sobra para estar representando a España en una cita internacional y, por qué no decirlo, representar a España en unos futuros Juegos Olímpicos. Por lo pronto, por lo más del presente, te agradezco que hayas pasado por Conexión Surfing, que nos hayas dedicado, como siempre, el tiempo para charlar con nosotros y desde aquí desearte la mayor de las suertes y que lo que empezó en Barbate, que finalice así en casa, en la última prueba del año, en Gran Canaria. Así es, que vaya todo bien y espero que estemos de entrevista celebrando. Ojalá que sí, amigo. Un abrazo grande, Luis. Un abrazo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato. Seguimos en Conexión Surfing y hoy vamos a cerrar una serie documental
de la cual estamos muy orgullosos y de la que hemos conocido capítulo a capítulo la cultura y el surfing de un país maravilloso, El Salvador. No me he perdido ninguno de los episodios, Víctor, y gracias a esta serie tengo muchas ganas de viajar a El Salvador, y seguro que muchos de los que nos ven también. Sus olas son una pasada, pero su cultura, paisaje, gastronomía y su hospitalidad son también puntos a destacar de este país centroamericano. Cuando quieras. Vamos con la última entrega de El Salvador. Una aventura en 6 capítulos. Una serie documental producida por MTH Visual Sports y presentada por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Esta será nuestra última aventura en El Salvador. Por el momento. Hasta este punto y aparte, nos han traído infinidad de personas, de historias, de olas, pero sobre todo de emociones. Todas y cada una de las historias que hemos compartido han sido auténticas. Hemos recorrido desde Oriente hasta Occidente. Hemos disfrutado comiendo y viajando. Hemos surfeado solos y acompañados, siempre en olas que parecían sacadas de película. Pero, sin duda, lo mejor de todo ha sido compartir estos 6 episodios con todos vosotros. En este último capítulo cerraremos nuestra aventura con la competición profesional privada más importante del planeta, el Championship Tour del WSL. Y como no podía ser de otra manera, como cierre final descubriremos la capital de este fantástico país centroamericano que nos ha abierto las puertas, San Salvador. Estaréis orgullosos, ¿no, Noel? Ahora os viene Elisa y el CT. O sea, la creme de la creme la tenéis aquí casi un mes de campeonato. Nos sentimos orgullosos, pero también muy emocionados porque creo de que siempre soñé con ver a deportistas que sé que van a venir, ¿verdad? Y que ya confirmaron que van a estar en la competencia. Los vaya a tener a todos por aquí, o sea, todo el mundo, tío. El pico entra desde allí al fondo del todo, ¿no? Sí. Cuanto más dentro, supongo, más tubo saldrá, ¿no? Tiene un punto, ¿no? Donde entra. Wow, pues sí que se parece un poco a Jeffries, ¿eh? El Jeffries Bay centroamericano. Bueno, pues vamos a darnos un bañito, ¿no? Porque ahí hay unas olas, chaval. San Salvador es la capital de El Salvador, un país que durante años estuvo castigado por la violencia de las pandillas. Una realidad que a día de hoy es muy difícil encontrar en su centro histórico. Un centro histórico en el que todavía se encuentran vestigios de un pasado que ha definido a la sociedad salvadoreña. Una urbe en donde la magia, la música y el calor de la gente se hace sentir en cada escena, en cada esquina o en cada rincón. La ciudad de San Salvador inició básicamente en 1525 en una zona que se llama Suchitoto, sobre la Bermuda, Suchitoto, que es en el departamento de Cuscatlán, pero se encontraron con muchos problemas, sobre todo renuencia por parte de habitantes locales que habían en la zona. Entonces había muchos problemas y no podían convivir con ellos. En ese sentido, en 1546 se trasladó la ciudad de San Salvador hacia esta zona, que es conocido como el Valle de Salcotitán, y en 1546 fue que se fundó en la Plaza Libertad la nueva ciudad de San Salvador. Donde está la ciudad de San Salvador también es conocido como Valle de las Hamacas, y es por la razón de los terremotos. Aquí ocurren muchísimos terremotos, pasan por la cantidad de volcanes que existen acá, entonces pasan muchos terremotos. Mucha de la ciudad original se ha perdido. Entonces muchas de las edificaciones, sobre todo que tenemos acá, son reconstruidas en sí mismo, pero
básicamente tienen muchísima influencia europea, sobre todo, por ejemplo, el edificio del Teatro Nacional es renacimiento francés, Palacio Nacional, también iniciado, es neoclásico, construido en 1905. Todas esas características son las que hacen especiales al centro histórico. Sobre todo lo que queremos es devolverle el espacio a las personas, a los usuarios, a los ciudadanos. Esa ha sido la meta propiamente desde que se empezó el proyecto en el año 2015, devolver a los ciudadanos un centro que estaba olvidado, básicamente, y queremos que ellos disfruten de su centro histórico, disfruten de su historia, su patrimonio que ha estado oculto. Entonces, nosotros lo que queremos es darlo a conocer, que la gente vea, porque muchos no han conocido su centro, no han conocido edificaciones de valor patrimonial que han existido acá, y que lo caminen, que lo vivan, para que la gente haga suyo el centro histórico. El Salvador se ha reinventado en los últimos años gracias al surfing. Prueba de ello es la multitud de eventos mundiales que acoge cada temporada. Pero, tal vez, uno de los más importantes es el que ha llevado a sus olas a los mejores surfistas del mundo, los que compiten en el circuito privado de la World Surf League, una competición que ha puesto en valor la gran apuesta del país por tener y traer los mejores eventos a nivel mundial. En esta ocasión, Juanjo y yo nos acercamos a disfrutar y conocer cómo funciona el CT, el evento en el que todos los surfistas, espectadores y amantes del surf quieren estar. Mira, Juanjo, aquí está uno de los... ¿Qué tal, Brian? Hey, ¿Cuánto ¿qué tiempo? onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Te quería presentar a un Mucho gusto. compatriota español que está disfrutando de El Salvador y de vuestras olas. Pues aquí disfrutando un montón. Sí, las olas están increíbles también hoy. Hoy amaneció un poco más pequeño, pero igual hay olas muy divertidas. Está bien bonito. Está bien bonito. ¿Estarás preparado para el campeonato? Sí, la verdad que sí, motivado. Las olas van a estar buenísimas también y yo creo que mañana va a estar mejor, así que por eso el evento ahorita está... que no lo van a correr, así que mañana creo que las olas van a estar mejores. Porque esta es tu ola, ¿no? Tú Sí, creciste aquí, ¿no? Sí, yo crecí acá, la verdad, crecí acá surfeando Punta Roca desde los 7 años. Nací en la cuna de oro de las olas. Tiene que ser guay eso de competir en un CT aquí en tu casa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Primeramente, desde pequeño para mí siempre ha sido un sueño, ¿verdad? Ver a los mejores surfistas del mundo surfear mi ola. Pues lleváis un mes casi que El Salvador ha sido el centro del surfing mundial, con Elisa y ahora están todos por aquí. Estaréis contentos, ¿no? La gente de aquí. La verdad que todos los atletas estamos contentos porque tenemos eventos de alto nivel, ¿sabes? Un nivel que hay nivel en El Salvador de los surfistas, pero también me gusta ver como diferentes atletas que vengan a surfear nuestras olas, y para mí... Yo estoy disfrutando un montón, vamos. Está divertido, ¿verdad? Yo he pillado unas olas que te cagas, vamos. O sea, he surfeado un montón de sitios. Fuimos a Punta Mango, a la parte del oriente, Las Flores. Hemos surfeado también por aquí arriba, pues buenísimo, tío. Surfé también esta ola la primera vez que flipé, porque estaba buenísimo. Y está el Zunzal, la Bocana también ha surfeado. Muchas olas buenas, ¿verdad? Por todos lados, si ves. Ahí como Punta Roca, Conchalillo, Cocal, todo, tío, olas todo. por todos lados. Cerca. Y muchos, o sea, como constante. Que no para, exacto. Lo que pasa siempre es que como los primeros días del suelo, toda la gente está emocionada, surfea, y al segundo día ya no aguantan. Los otros 5 días ya no hay nadie en el agua. Porque aquí podéis surfear 365 días del año con calidades increíbles. O sea, no... En diciembre supuestamente es la época baja de nosotros y hay unos beach breaks increíbles que no hay nadie en el agua. Nadie. Entonces todo el año hay olas, todo el año y el agua caliente también, rica. La verdad que sí, yo estoy encantado. Yo es la primera vez que vengo y encantado, vamos. Sí, o sea, me ha encantado el país, sus olas, la gente, la comida, todo, tío, brutal. Todo. Está muy bonito y ahorita está creciendo más también, como el gobierno está poniendo todos estos eventos y todo eso, entonces la gente está viendo más seguido. Sí. Es que es increíble. Tenéis el Mundial de Longboard, tenéis el Mundial Lisa, hace ya unos años hicisteis el de Stand-Up Paddle, ahora 2 años consecutivos con el CT. O sea, os estáis posicionando como el gran destino del surf aquí en Centroamérica y te diría casi que a lo mejor incluso de Latinoamérica. Sí, yo creo, la verdad, porque nadie más está haciendo estos eventos tan grandes en sus países, la verdad. Y eventos seguidos, o sea, tenemos 6 eventos este año. Tenemos el Mundial de Longboard, el Mundial de la Isa, CT, Juegos Centroamericanos del Caribe, tenemos el CT de Longboard y tenemos el Atlas que va a ser en Las Flores. Hay eventos, o sea, de alto nivel. Pues, Brian, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas reposando para coger fuerzas, mentalizarte, que seguramente
vas a hacer un gran papel aquí en la ola de tu casa. Gracias, muchas gracias. Yo estoy seguro que vas a hacer bien, porque te he visto ahí por el Instagram y como la destrozas, no hay nadie que la destroce como tú. Gracias, de verdad, un placer de tenerlos acá también. Mucha suerte. Gracias. Mientras Juanjo se queda disfrutando de una de las mejores olas y de algunos de los mejores surfistas a nivel mundial, yo aprovecho para irme a conocer a los artífices de que en El Salvador se puedan disfrutar de eventos de primera. Graham, first thing, thank you for talking to me. Yeah, welcome. Second time here in El Salvador with the WSL. What happened in El Salvador? What they have? Well, I mean, when we look at different locations around the world, WSL, you know, we have a mantra which is called best surfers, best waves. And so paramount importance is making sure that there's great waves in that location. And we identified Punta Roca as a world-class right-hand point break. It's very, very consistent this time of the year, and for that, it's got to really fit in well with the calendar. You know, straight after Surf Ranch in California, we come here, and from here we go to Brazil. So it really worked in well with the tour as well. Which is the relationship between WSL and the project Surf City El Salvador? Yeah, well, I mean, it's a much bigger plan and the vision of President Bukele and the Tourism Minister Valdez, where they really saw that and understood and appreciated that they've got a natural resource, which are waves, and the location here in El Salvador across the entire coastline. It's very, very unique. West coast to east coast, facing south, so they get a lot of great south swells. And they understood that surfing could create an amazing vehicle or platform for tourism. They have a really, really good treasure here. Thank you for telling us, and congrats for this event. No, thank you very much. Appreciate it. Gracias. Alejandra Durán, gracias por recibirnos, coordinadora general de los eventos del Surf City. Y estamos ahora mismo en el evento del CT, de la primera división del surf a nivel mundial. ¿Qué significa para El Salvador volver a acoger una nueva edición, una competición tan importante como es el Championship Tour? Bueno, esto, como ustedes saben, es parte de la estrategia Surf City El Salvador, que nos está ayudando a posicionar y a la proyección de nuestro país hacia el exterior. Por lo tanto, el atender a estos 12 señoritas y 24 caballeros de la CT, WSL, para nosotros es importante porque nosotros hacemos muchas cosas alrededor de esto para la sociedad, con los empresarios turísticos, es decir, una derrama económica que viene a este sector que está en Surf City 1 y por supuesto para el país entero porque son divisas que quedan de todas las personas que se han quedado y que ahora están prolongando sus estadías. Para la región, yo recuerdo la primera vez que vine aquí a Punta Roca, no había ni CT, no había nada y la zona tenía la ola, pero poco más podíamos ver alrededor de Punta Roca. A día de hoy, ¿cómo mejoró la calidad de vida de toda la gente que está aquí alrededor de lo que es el CT? Bueno, digamos que parte de la estrategia de Surf City El Salvador y montar estos eventos y tener un evento de calidad mundial, no solamente cuidamos la estética y el visual de los eventos y la atención a los atletas internacionales que se convierten en embajadores, sino que también trabajamos con la sociedad. Es decir, ahorita nosotros con los chicos que surfean, que son de comunidades de todo el área costero marina de nosotros, también les estamos apoyando, les estamos dando muchas capacitaciones para que ellos puedan también proyectarse ante las cámaras, para que ellos también tengan más motivación personal para salir adelante, los estudios, el nivel de inglés. Este es un proyecto a largo plazo, ya lleváis varios años trabajando en él, pero un evento en concreto como este de aquí, que es el segundo año que se hace el CT Pro Punta Roca, ¿cuánto tiempo implica montar todo esto que tenemos aquí? Bueno, este montaje, digamos que es de los más complicados que hemos tenido. Nosotros nos desafiamos cada vez más para que nos salga mejor. Nos tomó 2 meses el montarlo. Entonces, siempre nosotros estamos pensando en qué vamos a dejar para el lugar. Entonces, en este caso, que Punta Roca es un lugar público, donde vienen los surfistas nacionales e internacionales, se hizo un cercamiento de la zona, se ha hecho limpieza de playa, entonces se han instalado baños de lavar para que también queden y así las personas que vengan, después de que todo se desmonte y se vayan, puedan tener un lugar lindo a donde venir a surfear. Alejandra, muchas gracias y muchísima suerte. Encantada, gracias a ustedes también.
El Salvador nunca deja de sorprendernos, ni por su historia, ni por sus gentes, ni por su tradición, ni por el increíble legado cultural que alberga. Prueba de todo esto es su centro histórico. Al principio del capítulo nos acercábamos a su efervescencia. Ahora nos despediremos desde el buque insignia del país, el Palacio Nacional. Un edificio cargado de historia, de anécdotas, de momentos duros y difíciles, pero también de momentos de inflexión para el desarrollo y prosperidad del pueblo salvadoreño. Un edificio que alberga muchos más secretos de los que cuenta y desde el que cerraremos nuestro viaje por este país que nos ha enamorado. Pues Juan, ya estamos en el Palacio Nacional de aquí de San Salvador. Nos va a acompañar Freddy. ¿Qué tal, Freddy? Hola, muchas gracias gusto. por recibirnos. Hola, mucho gusto. Hola, Freddy, encantado. Bienvenidos aquí al Palacio Nacional. Aquí, como pueden ver, esta es una joya arquitectónica que tenemos en el centro histórico, que es el corazón de San Salvador. En el Palacio Nacional era donde se encontraban los tres poderes del Estado. Aquí estuvo el presidente, estuvo la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a ver dónde se encontraban cada uno de esos salones. Pueden pasar por este lado. En este momento aquí nos encontramos en el primero de los 4 salones principales. Este es el Salón Rojo. Como pueden ver, la belleza arquitectónica y artística que tiene este salón, eso se debe a que este era un salón protocolario. Aquí donde se hacían los eventos, cuando Cancillería daba las credenciales a todos los embajadores extranjeros. Es el Salón Rojo, evidentemente, por el color, pero ¿hace referencia a algo? ¿Significa algo el color rojo? El color rojo era para terminar la función que se ejercía en este salón, que era para eventos principalmente. Y aparte de este salón, ¿cuántos salones más tenéis aquí en el Palacio? Son 4 salones principales y 101 salones secundarios, haciendo un total de 105 salones y 2 sótanos que posee el Palacio. Menuda plaza, Juanjo? Está bien bonita, la verdad. Es impresionante, ¿no? Y pedazo de árboles tenéis aquí en la plaza. De hecho, estos árboles que tenemos acá son árboles centenarios. Estos son conocidos como unas araucarias. Estas araucarias fueron sembradas acá en el Palacio en el año de 1920 para conmemorar el primer centenario de independencia que se celebrará en 1921. Estos árboles representan a las 5 naciones de Centroamérica que formaron la República Federal cuando nos independizamos de España en 1821, lo que son solo Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. A día de hoy, ¿qué funciones cumple este palacio? ¿Para qué lo usáis aquí en El Salvador? Actualmente lo ocupamos para almacenar el Archivo General de la Nación, donde están documentos importantes de la historia de nuestro país, también para que los salvadoreños puedan conocer un poco más de la historia, la arquitectura y la cultura que nosotros tenemos como nación, como se puede ver toda la arquitectura y riqueza que tiene el palacio. Los salvadoreños están invitados a que lo puedan conocer y puedan participar también en esta riqueza histórica que tenemos. Los salvadoreños y la gente que venimos de otras partes. También, sí. Están más que invitados también para venir y que nosotros podamos recibir y darles el recorrido y conocer toda la historia del país. El Salvador es un país de magia y de experiencias. Un país al que si vas, repetirás. Su gente, su cultura, su gastronomía y sus olas han sido nuestros compañeros. Han sido las líneas que han descrito nuestro cuaderno de bitácora. Pero sobre todo, y a lo largo de estos 6 capítulos, han sido nuestros amigos, nuestros confidentes y nuestros guías. Esta ha sido una aventura en 6 capítulos en la que hemos descubierto un país increíble, un destino espectacular que esconde uno de los mejores tesoros que alberga cualquier cultura a lo largo y ancho del planeta: sus gentes. Muchas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta aventura. El Salvador es y será un destino que nos hará recordar. Gracias, El Salvador. Sus olas son increíbles, pero yo me quedo con toda la gente que hemos conocido en el camino. Sin duda, volveremos. Carlos, a ti, gracias también por acompañarnos una semana más y por charlar con nosotros sobre surf, que ya sabes que se agradece. Te espero la próxima semana. Aquí estaré, Víctor, y como siempre, fenomenal trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos. Y antes de que nos visite nuestro invitado, Román Díez, vamos a ir con el último surf consejo del programa de hoy.
presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. I'm AJ, and we are at Club Salvadoreño Corinto, and we are about to go play some golf. Hola, me llamo Andre. I work for the WSL as the event manager. I'm in El Salvador playing golf at Club Salvadoreño Corinto, and I've been working for the WSL for about 2.5 years. I've played in a lot of golf courses around the world and in the US, and I think this golf course is great. It stacks up with the rest of them. Hi everyone, my name is Paige. I'm from Orange County, California. This is my first time in El Salvador. I'm here for work with the WSL, staying in Surf City, and it's been amazing. We're playing some golf today. It's been very fun. I cannot believe that I'm about to swim in a volcano. I cannot believe that we are jumping into a volcano in El Salvador. The water is warm, despite the fact that we can feel the storm coming in. The water is so warm, the platform's perfect height, the water slide is sick. This is the spot to come to. Ahora sí, encaramos la recta final del programa de hoy y ya nos acompaña nuestro invitado, al que teníamos un montón de ganas de ver y de que nos visitase. Está con nosotros Román Diez. ¿Qué tal, Román? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te eché de menos, ¿eh? Bueno, no es mutuo. Ah, pues muchas gracias por ese cariño, pero yo desde la última vez que estuviste aquí ya cambiamos de año, fue la temporada pasada, ocurrieron un montón de cosas y ya tenía ganas de que estuvieras. Bueno, pues aquí estoy. Así me gusta. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues de surfing, de longboard. Perfecto. De longboard mejor. De longboard, venga, sí. Porque tenéis un montón de fechas por delante, el equipo nacional está ya a tope y tú también me imagino que estarás con las pilas cargadas, o sea, nuevo año y nuevos retos. Tenemos nuevo año, estamos intentando cerrar las fechas del circuito nacional, tenemos buenas noticias, este año se va a hacer una prueba en Andalucía, vamos a intentar este año a ver si comenzamos el circuito con Cataluña. Continuamos con Malpica, con la lanzada, entonces vamos a ver cómo surge todo. También se une Canarias este año también, que el año anterior no se pudo hacer. Entonces vamos a ver cómo surge todo. O sea, tenemos un panorama con el longboard nacional prometedor y a nivel internacional también tenemos un montón de eventos. Román se vuelve a ir como es el seleccionador del equipo nacional y se va a un país que le encanta. Mucho. El Salvador, me encanta.
Nosotros acabamos estos días en el programa, acabamos nuestra serie de 6 capítulos en la que estuvimos visitando ese fantástico país, conociendo su cultura, sus olas. Y, hombre, yo creo que lo que te falta es ir con una buena compañía. Yo lo decíamos, antes lo hablábamos en privado, que deberías venir con nosotros y juntarnos con Ben Way, que es una persona que probablemente hagamos algo de provecho. Sin duda, o sea, El Salvador, prepárate que ahora vamos Román 10, Ben Way y yo, o sea, madre mía. Más allá de las bromas, ya estáis pensando en el equipo, me imagino que en breves configuraréis los que irán a defender a España y esperando mejorar el resultado del año pasado, que os quedasteis ahí con la miel en los labios. Sí, a ver, realmente las expectativas no son tan altas como el año pasado, tampoco queremos decir, no, es que vamos a querer llegar al top 10, queremos hacer un papel mejor del que hicimos la última vez, que fue un papel así un poco agridulce, digamos. Tuvimos cosas buenas y otras no tan buenas. Entonces queremos eso, mejorar un poco nuestra actuación y hacer un digno papel. O sea, sabemos que hay rivales muy fuertes, como son Francia, Brasil, Estados Unidos, Australia, entonces queremos llegar a ese nivel, pero bueno, poco a poco. ¿Tú qué dices? Como el año pasado, cuando estuviste aquí en el último programa, valorabas el 2023 como uno de los mejores años del longboard nacional? Os pusisteis un techo muy alto. ¿Qué expectativas tienes para este 2024? Veníamos del 2022 de tener un techo que yo creo que nos llegó antes de lo esperado, que era el WSL de Nico, campeones de Europa ¿cómo se llama? En Junior, campeones de Europa también en Newquay. Y llegamos al 23 pensando de que ibais a ser la pera limonera. Llegamos en Europa, estamos aquí, a nivel mundial pues vamos a estar igual. Nos bajamos un poquito a la realidad, curas de humildad como pasa muchas veces, y nada, pues este año pues con esa cura de humildad de haber aprendido errores del 23, pues el 24 intentar enmendarlos y seguir un poco para adelante y más fuerte. El circuito nacional está a puntito de arrancar, se suman comunidades, o sea, cada vez el longboard va creciendo en nuestro país, más allá de las citas internacionales donde vamos a intentar hacer un mejor papel y salir de esa bofetada de realidad que nos dio el 2023, ¿qué expectativas hay a nivel nacional? Pues a nivel nacional aún queda una prueba, se supone que se va a hacer una prueba, rumores que hay de que queda una prueba del WQLT en Europa, entonces tenemos oportunidad de clasificar a alguno de nuestros surfistas al circuito mundial. Aún no se sabe. Rumorología. Es rumorología, entonces en base a eso sabemos que puede ser posible y trabajar para que alguien pueda clasificar. Después, en este 24, pues lo de siempre. Intentar hacer el mejor papel posible, este año trabajaremos con los juniors ya que hay Euro Junior, perdón, entonces trabajaremos con los juniors para tener un resultado como el último, mínimo como el último que tuvimos, que fue una campeona de Europa y un tercero de Europa. Pero lo más importante, a ver si ya podemos hablar y tener alguna pista de ese primer equipo nacional que... Yo supongo que sí, que cerraremos el equipo nacional este mes. Y ya enseguida se va a publicar, vamos. Ya vas a ir mirando los billetes para El Salvador, ¿verdad? Está muy complicado. O sea, lo del equipo nacional este año, sobre todo, tanto en chicos como en chicas, es muy complicado. Muy complicado, pero bueno. Vamos a ver si todo sale bien. Pero lo que te estaba diciendo, tú ya estás mirando los vuelos para El Salvador, ¿no? Sí. Román, como siempre, amigo, un placer tenerte aquí y la próxima vez nos vemos en Senegal o en El Salvador, que tanto te gusta. Senegal. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí el programa de esta semana. La próxima volverá Conexión Surfing con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página conexionsurfing.com. Hasta la próxima semana, amigos. Nos vemos en la playa.